propósito en la siguiente sección comenzar a analizar la asociación de Shimon Kefa con Yehoshua. Como discípulo de Yehoshua, como parte del movimiento que ha iniciado Yohanan HaMatbil y que en años posteriores Yehoshua continuó perpetuando. ¿Qué es lo que los autores de lo que llamamos los escritos de los primeros discípulos han registrado? ¿Cuál es el mensaje allí contenido que usualmente pasa desapercibido? Obviamente tenemos que comenzar preguntándonos la pregunta inicial. ¿Quién es Shimon Kefa? Popularmente conocido en Occidente como Pedro. Simón Pedro. ¿Quién es este personaje? Basados en la información que encontramos en dichos documentos, aprendemos que Shimon Kefa nace o es originario de Betsaida o Betsayada. Esto es en Galil, en Galilea, según Juan 1:44. Aunque luego se nos informa en Mateo, en Marcos, en Lucas, como pueden ver en sus notas, que Shimon Kefa residió en Kefarnahum. Pero finalmente leemos en el libro de Hechos de los Shiluchim que Shimon se traslada a Jerusalén. Su medio de sustento era, según nos informan, es la pesca. Pero no pensemos que era un simple pescador. O sea, tenía un negocio ya desarrollado, tenía barcas y tenía asociados. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 10. Entre los asociados se encontraba la familia de Zabdiel, el padre de Jacob y Yohanan, esposo de Shlomit, dos de los discípulos más destacados de Yehoshua, Jacob y Yohanan, los hijos de Zebedeo. Shimon, como todos ustedes habrán de saber, llegó a ser el discípulo más destacado, inclusive el discípulo en quien Yehoshua confía el liderazgo. Y esta es una realidad que la leemos no solamente en los así llamados sinópticos o los 4 evangelios, sino inclusive, sobre todo en las correspondencias, las epístolas de Shaul de Tarso, se puede percibir la importancia que Shimon Kefa jugó o el papel que desarrolló en los primeros años en el desarrollo de la comunidad de los discípulos de Rabbi Yoshua. Para comprender en qué contexto podemos colocar a Shimon Kefa en lo que el mundo occidental conoce como evangelios, el papel que desarrolló Shimon Kefa dentro de los discípulos en los primeros años que Yoshua estuvo con ellos, es necesario comprender que habían diferentes tipos de discípulos. Por ejemplo, veámoslo como observantes, pero desde el exterior. ¿Qué es lo que primero se percibía cuando se veía a Yehoshua rodeado de discípulos? O digamos de seguidores, de multitudes. Lo primero que se percibía era Haburot. Esto es compañías, multitudes, grupos de personas que seguían a Yehoshua de Nazaret. Aunque estas personas también podían ser identificadas como talmidim, como estudiantes, pero en un sentido más amplio, por supuesto, del término talmidim, es decir, como seguidores, no talmidim como personas que diariamente asistían o se allegaban a Rabbi Yoshua para estudiar, sino en un término más amplio, Haburot, o talmidim si se quiere, pero en términos más amplios, o sea, seguidores, interesados en el mensaje o identificados de alguna manera con el mensaje y la enseñanza básica que está transmitiendo Yoshua. Eso es lo primero que se puede percibir cuando en aquel momento una persona del exterior veía a Yoshua y a los que lo acompañaban. Estas Haburot no pasaban todo el tiempo con Yoshua, sino que viajaban, inclusive venían de ciudades no vecinas.
Su objetivo era escuchar el mensaje de este profeta. Me refiero a Yoshua de Nazaret, Yoshua de Galilea. Luego que escuchaban el mensaje y quizás pudieran tener acceso para solicitar preguntas y demás. Luego estas personas regresaban a sus lugares de orígenes para continuar obviamente con sus responsabilidades. Luego, dentro de estas Jaburot, dentro de estas multitudes, se puede percibir a un grupo un tanto diferente. Es decir, ya literalmente lo que se puede concebir como Talmidim, usando una vez más el término, pero ya desde un punto de vista más literal. Esto es estudiantes, personas que permanecían cerca de Rabbi Joshua un tiempo más o menos extenso, por supuesto en comparación con las Jaburot, con los otros grupos de personas que iban y venían. Los Talmidim, entonces, podemos comprender que a ellos se les permitía, o se les hacía más fácil, debo decir, comprender adecuadamente la enseñanza de Joshua, porque dedicaban más tiempo a la compañía de Joshua. Por lo tanto, de igual manera podían incorporar la enseñanza a sus vidas, aplicarla, porque tenían un conocimiento más amplio del significado, y aquella enseñanza que no comprendieran, pues tenían la oportunidad de allegarse a Joshua y indagar un poco más. O sea, podían dialogar con Joshua. Y es por ello que eran considerados Talmidim, a diferencia de las Jaburot. Entre los discípulos, o sea, entre los Talmidim, habían también aquellos que eran denominados Sheluchim. En español popularmente se conocen como apóstoles, un término que podemos decir que es una transliteración de apóstolos de un término en griego. Lo explicamos en lecciones previas. Sheluchim, o en singular Shaliach, hace referencia a un enviado pero como representante. Donde llega un Shaliach es como si llegara el que lo envió. Usualmente el lector simplista de esos documentos piensa que Joshua tenía a 12 Sheluchim, a 12 emisarios, a 12 apóstoles. Pero no es totalmente la realidad. Obviamente Joshua tenía a 12 Sheluchim muy particulares que lo acompañaban la mayoría del tiempo, pero según encontramos registrado en el libro de Lucas, ahí se nos informa que existían al menos 70 Sheluchim. Es decir, Joshua envió a 70 personas en su nombre, o sea, como representantes, para transmitir su enseñanza. Por lo tanto, técnicamente, estos 70 también fueron llamados Sheluchim, enviados, representantes. Técnicamente es cierto que la mayoría de las veces en que aparece el término Sheluchim en estos escritos que recopilan la tradición sobre Joshua, pues la mayoría de las veces Sheluchim, o enviados o apóstoles, hace referencia a este grupo íntimo más cercano de Joshua. Pero no olvidemos el contexto. Sheluchim es un término que aplica a toda persona que sea enviada como representante de aquel que lo envió. Y, como ya dije, en el libro de Lucas se registra al menos 70 Sheluchim. Ahora, como les decía, entre ellos había un grupo en particular llamado los 12, Ashinei Masar, los 12 Sheluchim, en representación de Israel, que era ya desde el tiempo de la antigüedad representada en 12 tribus. Estos 12 Sheluchim eran, no olvidemos, esencialmente 12 discípulos, pero 12 discípulos Talmidim que el rabino escogió para que estuviesen cerca de él todo el tiempo. O sea, consecuentemente pudieran representarlo. Para ser un representante, la persona tenía que pasar
gran parte del tiempo con aquella persona que va a representar. Es decir, estos 12 Sheluhim, a los cuales él escogió para que estuviesen gran parte del tiempo con él, tenían un compromiso más íntimo, de más demanda en comparación con otros Talmidim y otros Sheluhim. Usualmente, sobre todo en las películas de Hollywood, solamente se ve a Yehoshua acompañado por 12 Sheluhim o 12 Talmidim, 12 seguidores. La realidad es que tenía más de 12 seguidores, pero en los momentos más importantes, efectivamente eran estos 12 los que lo acompañaban. Al finalizar esta elección, vamos a ver evidencia de que Yehoshua era acompañado por más de 12 discípulos. Así que lo importante de estos 12 discípulos o 12 Sheluhim es que estuvieron acompañando a Yehoshua en momentos muy particulares, ya sea para la tefilá de Rabbi Yehoshua, y es por eso que se puede transmitir la enseñanza sobre la tefilá de Rabbi Yehoshua, o inclusive para realizar ciertos milagros. Rabbi Yehoshua solicitó la asistencia de ciertos discípulos. Entre estos 12 hubieron estos 3 discípulos muy particulares que acompañaron a Rabbi Yehoshua. Me refiero a Shimón, Yaakov y también Yohanan. Estos dos, Yaakov y Yohanan, son los hijos de Zabdiel, Bene Zabdiel. Curiosamente, la tradición registra que estos 3 discípulos tenían un apodo, cada uno de ellos, un apodo que había sido impuesto por Rabbi Yehoshua basado en la conducta o en el rol que cada uno de ellos desempeñaba. Sabemos que Shimón fue llamado Kefá. Kefá significa la piedra. Por lo tanto, Shimón Kefá significa Shimón la piedra o Shimón la roca. Yaakov y su hermano Yohanan fueron llamados Benei Regesh. Esto significa entusiastas. Sin embargo, siempre fue acompañado la definición de cada uno de ellos en sentido plural, Benei Regesh. De igual manera, Yaakov y Yohanan son también llamados Bene Zabdiel en un contexto patronímico. El padre de Yaakov y Yohanan era Zabdiel, en español, siguiendo la traducción griega, es Zebedeo. Y la madre de ambos era Shelomit o Salomé en español. Ahora, estamos viendo una vez más, veamos el contexto. El contexto estamos creándolo para comprender dónde colocar a Shimón Kefá. Primeramente, analizamos o estamos viendo que Yehoshua era seguido por multitudes, jaburotes, gran cantidad de seguidores. Dentro de estos seguidores habían talmidim, personas un poco más con más tiempo para poder interactuar con Rabbi Yehoshua. Quizás tenían un poco más de responsabilidad con la enseñanza de Yehoshua debido al tiempo o a la cercanía a Rabbi Yehoshua. Al tiempo quiero decir el tiempo que podían estar con el rabino. Ahora, dentro de estos talmidim existían lo que eran sheluhim, representantes que eran enviados en nombre de Rabbi Yehoshua para enseñar en otras ciudades. Dentro de estos sheluhim, que dijimos que eran al menos 70, hay 12 sheluhim en particular, que de igual manera tienen un compromiso más íntimo en comparación con los 70 sheluhim. Dentro de estos 12 sheluhim hay un grupo de 3, Shimón, Yaakov y Yohanan. Entre los 3 discípulos principales, Yehoshua no hay duda que se sintió identificado con las cualidades de Shimón Kefá. Y en él entonces delegó la transmisión para liderar el movimiento que Yehoshua estaba perpetuando originalmente de Yohanan Hamatvil. Ahora bien,
Hay una información particular sobre Simón que usualmente es pasada por alto. Además de esta que acabamos de evidenciar, Simón Kefá debemos de colocarlo en un grupo de 3 discípulos íntimos, 3 discípulos que estuvieron con Yahushua en momentos muy particulares, lo cual indica que Yahushua se identificaba con estos 3. Y dentro de estos 3, pues, vamos a ver, o de hecho, seguramente ustedes ya lo saben, basado en la tradición registrada, que Simón Kefá no es solamente la voz del resto de los discípulos, sino que es con el cual Yahushua más se identifica. Pero hay una información que es pasada por alto, usualmente por el lector simplista, y es en la que quiero enfatizar en este momento. En la tradición recopilada en el libro de Juan, así llamado libro de Juan, aunque ya hemos evidenciado en otra ocasión que en realidad esta definición o título, libro de Juan o evangelio de Juan, no aparece en los documentos más antiguos, sino que cuando analizamos la información dentro de este documento llamado Juan, o sea, la evidencia interna, muestra que su autor debió de ser Elazar de Bet Hanania o Lázaro. Pues bien, en esta tradición, en este documento, Simón es llamado Ben Yohanan, literalmente hijo de Yohanan. Usualmente la definición hijo de Yohanan o en hebreo Ben Yohanan se percibe como una referencia al nombre patronímico de Yohanan, o sea que el nombre del padre de Simón era Yohanan. Sin embargo, solamente Simón es identificado como Simón ben Yohanan en 2 secciones del libro del testimonio del discípulo, o sea, el libro de Juan. En solamente 2 ocasiones, Simón es identificado como Ben Yohanan, al principio y al final del libro. Pero los contextos de ambas secciones son las mismas, el discipulado. Así que no perdamos de vista este contexto. Cada vez que el tema es el discipulado de Simón, este es llamado Simón ben Yohanan. No es casualidad entonces, no es casualidad que al principio o al inicio del libro y al final del libro, Simón sea identificado por el autor como Ben Yohanan. O sea, no es un descuido del autor, porque prácticamente en todo el libro, Simón es llamado Simón Kefá. Hay veces que es llamado Kefá, pero la mayoría de las veces es Simón Kefá. Solo al principio y al final es llamado Simón ben Yohanan. Así que claramente el autor tiene un objetivo detrás de esta identificación. Y entonces es el trabajo del lector comprender cuál es el objetivo, cuál es el mensaje del autor a través de esta conexión que está creando con el inicio del libro y al final del libro. Las citas son Juan 1:41, la primera vez en que Simón es llamado Simón ben Yohanan. Esto ocurrió en Judea antes del arresto de Yohanan Hamadbil. Y en la segunda sección que Simón es llamado ben Yohanan es en Juan 21:15. Esto ocurre en Galilea después de la resurrección de Yahushua. Analicemos primeramente esta primera sección, Juan 1:41. Una vez más, es en Judea, toma lugar en Judea antes del arresto de Yohanan Hamadbil, Yohanan el Inmersor, Yohanan ben Zecharia. Este suceso está gobernado, o sea, el entorno de este suceso, Juan 1:41, está gobernado por el testimonio de Yohanan el Inmersor.
todo lo que eh, o sea, de cualquier tema que se encuentre registrado en el capítulo 1 del libro de Juan, todo está rodeado por el testimonio de Yohanan. Testimonio obviamente sobre el mesianismo de Yehoshua de Nazaret. Habiendo recibido Yehoshua ya la Tevilá, es decir, habiéndose iniciado en el movimiento de Yohanan, el autor relata cómo Andrés y otro discípulo, posiblemente el autor del libro, ambos, Andrés y otro discípulo, escucharon lo que Yohanan dijo sobre Yehoshua. Andrés y este otro discípulo son identificados como discípulos de Yohanan. Andrés, dice el autor, que lleva a su hermano, o sea, Simón, lo lleva ante Yehoshua. Bajo este contexto mesianista, hemos hallado al Mashiach. Es decir, hemos hallado al líder divinamente elegido para gobernar sobre Israel, a la autoridad divinamente elegida, Yehoshua ben Yosef de Nazaret. Pero esta definición, o esta expresión, hemos hallado al Mashiach, está gobernada una vez más por lo que ha dicho Yohanan. Yohanan ha identificado a Yehoshua como el Mashiach. Y basado en ello, entonces, Andrés y otro discípulo de Yohanan se allegan a Yehoshua y finalmente dice el texto que Andrés llevó a Shimón Kefa ante Yehoshua y Yehoshua, dice el autor, que al ver a Shimón le dijo: tú eres Shimón ben Yohanan, tú serás o tú te llamarás Kefa. Tú eres Shimón ben Yohanan, tú te llamarás Kefa. Entre paréntesis, antes de continuar, nótese que con esta simple oración, tú eres Shimón Kefa y tú te llamarás Kefa, no se intenta informar que Yehoshua sabía el nombre de Shimón antes de conocerlo. Recuerden, el texto dice, Yehoshua al verlo le dijo: tú eres Shimón ben Yohanan. No se trata entonces de que Yehoshua conocía la identidad de esta persona, a Simón, y por ello lo llama: tú eres Simón ben Yohanan, sino que lo que se debe suponer, lo que el autor debe suponer es que esta oración que Yehoshua expresa sobre Simón ben Yohanan existió como el resultado de un diálogo previo entre Yehoshua y Simón. Por lo tanto, cuando el autor dice al verlo, Yehoshua le dijo: tú eres Simón ben Yohanan, al verlo significa al conocerlo. De hecho, en el término hebreo lo implica así. Ver puede implicar conocer. O sea, Yehoshua pudo percibir las cualidades de Simón y es por eso que lo identifica como Kefa. Entonces, no leamos literalmente, sino que el autor está, digamos, abreviando, encerrando en solo una oración lo que ocurrió, el diálogo, el mensaje que se desprende del diálogo o del encuentro entre estos dos grandes, Shimón Kefa y Yehoshua. Al verlo significa entonces al conocerlo. Yehoshua percibió que Shimón ben Yohanan iba a ser Simón la piedra, Simón Kefa. Bien, cerrando el paréntesis, lo que vemos en esta sección es que el autor presenta a Simón de manera pasiva, totalmente en contraste con el carácter de Simón. El autor en esta primera ocasión, en el encuentro de Simón y Yehoshua, Simón hace el papel de una persona pasiva, según el autor, obviamente. Pero, de cualquier modo, sigue a Yehoshua. O sea, Yehoshua es el que identifica, le da la identidad a Simón, lo llama Kefa, y de ahí entonces, desde ese momento, pues sigue a Yehoshua. Pero sigue a Yehoshua sobre la base mesiánica,
una base mesiánica no originada en Andrés, en su hermano, sino en el rabino de Andrés, en Yohanan HaMatbil. Andrés presentó a Yehoshua, o mejor dicho, presentó a Shimón ante Yehoshua como el Mashiach, inspirado no en su propia conclusión, sino en las palabras que escuchó de su rabino, Yohanan HaMatbil. Y entonces, después de este encuentro, es que Yehoshua dice que en lugar de Shimón Kefa, en lugar de Shimón ben Yohanan, Shimón iba a ser llamado Kefa. De ahí en adelante, no perdamos esta información de vista, de ahí en adelante, en el libro que estamos analizando, popularmente llamado Juan, después de este detalle, Shimón no es llamado Kefa, sino Shimón Kefa. Esto es Shimón la piedra. En otras palabras, Shimón ben Yohanan no vino a ser Kefa. Una vez más, Shimón ben Yohanan no vino a ser Kefa. Shimón no ha dejado de ser Shimón. No es como en el caso de Abraham, que dejó de ser Avram para ser llamado Abraham, sino que lo que ha cambiado en Shimón es ben Yohanan. Shimón ben Yohanan ha venido a ser identificado como Shimón Kefa. Lo que ha cambiado en Shimón es ben Yohanan. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado entonces de la descripción ben Yohanan, que ha dejado de existir en todas las narrativas que están entre el inicio y el final del libro? El contexto apunta a Yohanan HaMatbil. Yohanan ben Zecharia, Yohanan el hijo de Zacarías, Juan el inmersor. Es curioso que en el capítulo 1 de este libro de Juan, la figura destacada, ¿quién es? En el capítulo 1 no es Yehoshua, es Yohanan. Es el testimonio que Yohanan HaMatbil expone sobre Yehoshua, el testimonio mesianista. Curiosamente, en este mismo contexto, Shimón es llamado Shimón ben Yohanan. Sabemos que Shimón y Andrés eran hermanos y formaban parte del grupo de los 12. Pero diferencia, notemos este detalle tan curioso. Shimón y Andrés, sí, son hermanos, lo sabemos por la tradición recopilada. Ambos son identificados como hermanos. Pero, a diferencia de Jacob y Yohanan, otros que también son hermanos y forman parte también de los 12, la diferencia entre ellos es que en relación a Jacob y Yohanan, siempre se nos informa el nombre de su padre, Zebedeo, Bené Sabdiel, los hijos de Sabdiel. Pero lo mismo no ocurre con Shimón y Andrés. Nunca en ninguno de los 4 registros, o los llamados 4 evangelios, nunca los autores identifican a Andrés y a Shimón como Benei Yohanan. Sin embargo, a Jacob y Yohanan sí los identifican como Bené Sabdiel, los hijos de Zebedeo. Es curioso. También recordemos que el significado del término hebreo ben, traducido usualmente o literalmente como hijo, no siempre tiene esta connotación. Ben, en hebreo, puede, inclusive el arameo bar, puede también hacer referencia a las cualidades de la persona. O sea, ben se puede usar en un contexto técnico. De hecho, en los mismos escritos que estamos estudiando, los escritos de los primeros discípulos, leemos cómo se emplea la definición ben o hijo en este contexto técnico. Por ejemplo, Hechos 13.
Shaul identifica a Elimas como Ben Hasatán, hijo del Satán. Ben Hasatán no es literalmente hijo de Satanás, sino que es un hebraísmo para referirse a alguien que se opone a la voluntad divina. Algo similar ocurre inclusive en el Talmud de Babilonia, en el tratado Yevamot, en la página 16, donde un rabino llama a su hermano Bejor Satán, el primogénito de Satán, el hijo primogénito de Satán. ¿Por qué? Porque esa persona pues expresaba siempre dictámenes en oposición a los rabinos. En el Tanaj inclusive encontramos que se emplea Ben en este mismo contexto. Por ejemplo, encontramos la frase Ben Nejar, literalmente hijo de extranjero. Ben Nejar hace referencia no literalmente al hijo de un extranjero, sino a una persona israelita, pero que se conduce como un extranjero. Una vez más, Ben puede significar o puede ser empleado para hacer referencia a las cualidades de una persona. Ben Nejar entonces es la persona que se conduce como un extranjero, el hijo de Israel que se conduce como extranjero. También encontramos la definición Ben Elohim. Ben Elohim no significa literalmente hijo de Elohim, sino personas devotas a Elohim o personas que imitan la conducta establecida por Elohim. Tenemos también la expresión Ben Torah. Ben Torah no significa literalmente el hijo de la Torah, sino una persona devota a la Torah. Benei Nevi'im, literalmente hijos de los profetas, significa los discípulos o personas devotas de los Nevi'im. De esta manera, pues, el término Ben es equivalente a discípulo.